¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto ores o intentes avanzar, hay un peso invisible que te mantiene atado al suelo? Tal vez sientes que tu vida espiritual se ha estancado, o que ciertas promesas de Dios parecen bloqueadas, como si hubiera un muro de cristal entre tú y tu destino. Y si te dijera que la mayor barrera para tu crecimiento no es el diablo, no es la crisis económica, ni siquiera son las personas que te persiguen. La verdad impactante, que pocos tienen el valor de admitir, es que el mayor enemigo muchas veces vive dentro de nuestro propio corazón, disfrazado de tener la razón. Estamos hablando de la ofensa, ese resentimiento que guardamos con cariño, creyendo que tenemos el derecho de estar heridos. Hoy vamos a descubrir una realidad espiritual que puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. Vamos a profundizar en lo que la Biblia realmente dice sobre el rencor y la falta de perdón. No se trata solo de sentirse mejor. Se trata de una cuestión de vida o muerte espiritual. Descubrirás que la ofensa es una trampa diseñada milimétricamente para sacarte de la presencia de Dios. Pero, más que eso, vas a descubrir la llave para una libertad que quizás nunca has experimentado antes. Antes de comenzar esta jornada transformadora, quiero hacerte una invitación especial. Si deseas crecer en sabiduría bíblica, entender la mente de Cristo y vivir un evangelio profundo y real, dale clic al botón de me gusta y suscríbete al canal. Aquí no nos quedamos en la superficie, vamos a lo profundo. Y, por favor, deja en los comentarios la frase, elijo el camino del perdón. Al escribir esto, ya estás dando el primer paso profético hacia tu liberación. ¿Vamos juntos? Para comprender la gravedad de lo que estamos tratando, necesitamos ir a la raíz del asunto. Cuando pensamos en una ofensa, generalmente imaginamos a alguien que nos trató mal, una injusticia que sufrimos o una palabra dura. Pero la Biblia nos da una imagen mucho más reveladora sobre esto. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para ofensa o escándalo es escándalon. Originalmente, esta palabra no describía un sentimiento, sino la parte de una trampa donde se colocaba el cebo. Era el gatillo que, al ser tocado por el animal hambriento, hacía que la trampa se cerrara y lo capturara. Piénsalo un momento. La ofensa no es lo que la persona te hizo. La ofensa es tu reacción. Es el momento en que muerdes el anzuelo. Satanás sabe exactamente qué tipo de cebo te atrae a ti. Para algunos es la falta de respeto. Para otros es el rechazo o una traición financiera. El enemigo no está interesado solo en herir tus sentimientos momentáneamente. Él quiere que muerdas el cebo del resentimiento para poder encerrarte en una jaula de amargura. Una vez atrapado, pierdes tu movilidad espiritual, tu visión se nubla y tu eficacia en el reino de Dios queda neutralizada. En Mateo 24, versículo 10, Jesús hace una profecía alarmante sobre los últimos tiempos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Nota la progresión lógica y terrible que Jesús establece aquí. Primero viene la ofensa, el tropiezo. Cuando la ofensa echa raíces, inevitablemente lleva a la traición, y la traición, cuando madura, se transforma en odio. La mayoría de las personas que hoy viven llenas de odio no empezaron así. Empezaron simplemente dolidas por algo pequeño. Mordieron el anzuelo. Entender que la ofensa es una táctica de guerra espiritual y no solo una emoción humana, es el primer paso para no ser presas fáciles. Es necesario estar vigilantes para notar el cebo antes de que la trampa se cierre. Pero lo que sucede con nuestra percepción cuando la trampa se cierra es aún más peligroso, pues nuestra visión de la realidad se altera drásticamente sin que nos demos cuenta. Una de las características más aterradoras de estar ofendido es el efecto que esto tiene sobre nuestra visión espiritual. Cuando alimentamos la falta de perdón, creemos firmemente que estamos viendo la situación con claridad. Pensamos, yo sé lo que él hizo, veo las intenciones de su corazón. Yo tengo la razón y ellos están equivocados.
Construimos expedientes mentales detallados para probar nuestra justicia y la culpa del otro. Sin embargo, la Escritura nos advierte que esa sensación de claridad es, en realidad, una profunda ilusión. La ofensa opera como una catarata en los ojos del alma. El apóstol Juan, en su primera carta, trae una revelación contundente sobre esto. En 1 Juan capítulo 2, versículo 11, escribe: «Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos». Nota que el texto no dice que la persona ve menos. Dice que está ciega y no sabe a dónde va. La persona ofendida pierde el sentido de dirección. Empieza a tomar decisiones basadas en el dolor y no en la sabiduría. Interpreta gestos neutros como ataques. Ve enemigos donde hay amigos. La ofensa distorsiona la realidad a tal punto que la persona cree estar actuando en nombre de la justicia, cuando en verdad está actuando en nombre de la venganza. El gran peligro aquí es que, como creemos que tenemos la razón, no buscamos el arrepentimiento. ¿Cómo podemos arrepentirnos si creemos que somos la víctima inocente? El orgullo se instala y construye una fortaleza alrededor del corazón. La persona ofendida se sienta en el trono de juez, y Dios resiste a los soberbios. Mientras mantengamos esa postura de superioridad moral, basada en nuestro dolor, permaneceremos tanteando en la oscuridad, tropezando con obstáculos que nosotros mismos creamos. Es una ceguera conveniente, que protege nuestro ego, pero destruye nuestra alma. Y esta destrucción no se limita solo a nuestra visión o a nuestras emociones. Escala rápidamente a algo que afecta la esencia misma de nuestra comunión con el Padre y nuestra identidad como hijos. Muchas veces tratamos la falta de perdón como un pecado inofensivo. Creemos que Dios entiende nuestro dolor. Al final de cuentas, fue muy injusto lo que me hicieron. Sin embargo, la teología bíblica sobre este asunto es aterradora y no deja margen de dudas. La falta de perdón no es solo un problema emocional. Es un bloqueo espiritual directo en la arteria principal de nuestra fe, la gracia de Dios. Jesús fue extremadamente enfático al conectar el perdón que recibimos de Él con el perdón que ofrecemos a los otros. No es una sugerencia, es una condición. Cuando miramos la oración del Padre Nuestro, vemos la petición: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos, esencialmente, pidiéndole a Dios que use nuestra medida de misericordia hacia los otros, como su medida hacia nosotros. Esto debería hacernos temblar. Si Dios nos perdonara exactamente de la misma forma en que hemos perdonado a ese pariente, a ese ex esposo, o a ese ex socio, ¿estaríamos salvos o condenados? La ofensa crea un techo de bronce sobre nuestras cabezas. Jesús dijo claramente: «Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Esto no significa que perdemos la salvación con cada tropiezo, pero significa que la comunión íntima y el flujo de la gracia se interrumpen. Vivir ofendido es como intentar respirar bajo el agua. Espiritualmente, comienzas a asfixiarte. Además, la Biblia equipara el odio, que es el fruto maduro de la ofensa, con el asesinato. Juan dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. A los ojos de Dios, el resentimiento en el corazón tiene el mismo peso moral que el acto de quitar una vida, pues estás matando la imagen de Dios en el otro dentro de tu mente. Y, frecuentemente, para validar este asesinato interno y aliviar la presión de nuestra propia conciencia, buscamos aliados. Es aquí donde la ofensa se desborda del corazón a la boca, creando un veneno que contamina comunidades enteras. Cuando estamos heridos, nuestro instinto natural es buscar a alguien para desahogarnos. Nos decimos a nosotros mismos que necesitamos consejo, o que solo necesitamos sacarlo de nuestro sistema. Pero, en la gran mayoría de las veces, lo que estamos haciendo no es buscar sanidad, es reclutar aliados para nuestra causa.
Queremos que otros validen nuestro dolor y estén de acuerdo en que la persona que nos hirió es, de hecho, terrible. Bíblicamente, esto tiene un nombre: sembrar discordia. Y Dios pone esto en la lista de las cosas que su alma aborrece. El chisme disfrazado de petición de oración o de desahogo es un mecanismo de defensa del ego ofendido. Cuando compartes la ofensa, estás transfiriendo el veneno. La persona que escucha tu relato, muchas veces, pasa a cargar una ofensa que ni siquiera era suya. Pasa a mirar mal a tu ofensor, basándose solo en tu versión de los hechos. Salomón nos advierte en Proverbios que las palabras del chismoso son como bocados suaves, que bajan hasta lo más profundo del ser. Son sabrosas en el momento, nos hacen sentir justificados y apoyados, pero nos pudren por dentro. Necesitamos tener la madurez de discernir entre buscar un consejo sabio para la restauración y buscar validación para nuestro odio. El consejo sabio siempre nos llevará hacia la cruz, al arrepentimiento y al perdón, aunque duela. El desahogo carnal alimenta nuestro orgullo y solidifica la pared de separación. Si necesitas hablar sobre la ofensa, habla con Dios o con un mentor que tenga el coraje de confrontar tu falta de perdón, y no con alguien que solo va a echarle más leña al fuego. La razón por la cual insistimos tanto en cobrar esa deuda emocional a los otros, buscando aliados y manteniendo el rencor, es porque tenemos una comprensión distorsionada de la matemática del reino. Olvidamos el tamaño de la cuenta que ya fue pagada por nosotros. Para ilustrar la locura de la falta de perdón, Jesús nos cuenta la parábola del siervo despiadado en Mateo capítulo 18. La historia es sobre un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debe 10,000 talentos. Para que tengamos una idea, un talento equivalía a cerca de 20 años de salario de un trabajador común. 10,000 talentos era una cantidad astronómica, impagable, algo en el rango de los billones de dólares hoy en día. El siervo, desesperado, suplica paciencia. El rey, movido a misericordia, hace lo impensable, no le da más plazo, le cancela la deuda entera. El hombre sale de allí libre de una carga que le tomaría 1000 vidas pagar. Pero, al salir, ese mismo siervo encuentra a un compañero que le debe 100 denarios, el equivalente a unos 3 meses de trabajo. Una cantidad significativa, sí, pero pagable. El siervo perdonado agarra a su colega por el cuello y exige el pago inmediato. Cuando el rey se entera, llama al siervo malvado. La lógica es clara. ¿Cómo puedes no perdonar una deuda de algunos miles de pesos cuando acabas de recibir el perdón de una deuda billonaria? La desproporción es el punto central. Cualquier cosa que alguien haya hecho en tu contra, por más terrible, dolorosa e injusta que sea, es comparable a los 100 denarios, en comparación con la deuda de pecado que tú tenías con Dios y que Jesús pagó en la cruz. Cuando nos rehusamos a perdonar, le estamos diciendo a Dios: yo acepto tu perdón por mi deuda impagable, pero exijo justicia total por los centavos que me deben. Eso es una afrenta al sacrificio de Cristo. La conciencia de nuestra propia condición de pecadores y de la inmensa gracia que recibimos es el único antídoto lo suficientemente poderoso para disolver la ofensa. Quien entiende cuánto fue perdonado, perdona mucho. La falta de perdón es, en el fondo, un síntoma de amnesia espiritual. Olvidamos de dónde fuimos sacados. Y esa amnesia no solo nos desconecta del pasado de la cruz, sino que también aborta nuestro futuro. Grandes hombres y mujeres de Dios casi siempre pasan por la escuela de la ofensa antes de asumir sus tronos. Si existe alguien en la Biblia que tenía todas las credenciales y derechos para vivir amargado, ese era José. Traicionado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, falsamente acusado de abuso y olvidado en la prisión por años. José experimentó el espectro completo de la maldad humana y de la injusticia. Si él hubiera decidido pasar sus días en la prisión planeando su venganza o rumiando su dolor, habría muerto en la cárcel. La ofensa habría sido la tumba de su destino.
Pero José hizo algo extraordinario. Mantuvo su corazón limpio. Entendió que, por encima de la maldad de sus hermanos y de la mentira de la esposa de Potifar, había una soberanía divina operando. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, ya como gobernador de Egipto, dice la frase que define su vida. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. José no negó que lo que hicieron fue malo. El perdón no es negar la realidad del dolor o del abuso, pero él eligió no dejar que aquel mal definiera su identidad. Si José hubiera estado ofendido, no podría haber gobernado Egipto. Un líder ofendido es un tirano en potencia, pues usa su poder para protegerse y herir a los otros. Dios necesitaba procesar el corazón de José para garantizar que él fuera un canal de vida, y no de muerte. Su promoción dependía de su capacidad de perdonar. Tal vez el retraso en tu vida, esa puerta que no se abre, sea Dios esperando a que sueltes la ofensa. Tu destino profético es demasiado grande para ser cargado por alguien con el corazón pesado de rencor. El perdón es la llave que abre la puerta del palacio. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo perdonar cuando cada célula de nuestro cuerpo grita por justicia y el recuerdo del dolor todavía está vivo? Llegamos al punto crucial. ¿Cómo perdonar? Lo primero que necesitamos desconstruir es el mito de que el perdón es un sentimiento. Si esperas a sentir ganas de perdonar, te llevarás el rencor a la tumba. El perdón es una decisión de la voluntad, un acto de obediencia a Dios, independientemente de tus emociones. Es como firmar un documento legal cancelando la deuda. Tú dices, Dios, por obediencia a ti, yo cancelo la deuda de esta persona. Renuncio a mi derecho de venganza y de cobrar justicia con mis propias manos. En la práctica, esto exige oración. Jesús dijo, oren por los que los persiguen. Es imposible continuar odiando a alguien por quien oras sinceramente todos los días. Al principio puede parecer mecánico, puedes orar con los dientes apretados. Pero, a medida que persistes en bendecir a la persona en oración, el Espíritu Santo comienza la cirugía en tu corazón. El sentimiento vendrá después de la decisión, no antes. A veces, el recuerdo del dolor volverá. Cuando eso suceda, no pienses que no has perdonado. Solo renueva la decisión. Señor, ya perdoné esa deuda, no voy a retomarla. Perdonar tampoco significa necesariamente reconciliación inmediata o restauración de la confianza. El perdón es instantáneo. La confianza se reconquista con el tiempo y el cambio de comportamiento. Perdonar es liberar al prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Es quitarle el poder que la otra persona tenía sobre tus emociones y devolvérselo a Cristo. Es elegir vivir ligero. Es elegir el futuro en vez del pasado. La libertad total viene cuando entendemos que la justicia de Dios es mucho mejor y más perfecta de lo que nuestra venganza jamás podría ser. Mis hermanos y hermanas, la vida es demasiado corta para vivirla dentro de la prisión de la ofensa. Las puertas de esa celda están abiertas. Jesús ya las abrió en la cruz. Lo único que te mantiene allá adentro es tu resistencia a soltar el rencor. Hoy, has recibido un diagnóstico espiritual y al mismo tiempo, la cura. La ofensa es una trampa, una ceguera, un bloqueo para la gracia. Pero el perdón es la llave maestra, el camino de José, la naturaleza de Cristo en nosotros. Quiero desafiarte ahora, donde quiera que estés. No cierres este video para simplemente pasar al siguiente entretenimiento. Detente un momento. Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Hay alguien a quien necesito perdonar? Y cuando el rostro o el nombre venga a tu mente, no te resistas. Haz la transacción espiritual ahí mismo donde estás. Decide soltar. Decide perdonar. La paz que sobrepasa todo entendimiento está esperando del otro lado de esa decisión. Si este mensaje habló a tu corazón, si fue una respuesta de Dios para ti hoy, por favor, comparte este video.
Tal vez haya alguien en tu familia o círculo de amigos muriendo poco a poco a causa de una raíz de amargura. Y esta palabra puede ser el rescate que ellos necesitan. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, pues nuestra misión es seguir trayendo luz y verdad para tu caminar con Cristo. Que Dios te bendiga, te guarde y te dé el coraje de vivir con un corazón libre y sin ofensas. Hasta la próxima.